Yo soy Irache Casal, soy la responsable del área de igualdad de Bilbao y bueno, pues se decía que desde el área de Bilbao hemos intentado, ya que este año nos tocaba acoger la jornada, pues ayudar en todo lo posible, colaborar en toda la organización. Bueno, esto no sé si el espacio lo conocéis o no, esto es la Morada Bilbao, es un espacio sociocultural que está a disposición de todas. Si queréis organizar cualquier tema social o cultural que se os ocurra, desde organizaciones, movimientos sociales, podéis contactar con nosotras cuando queráis. Bueno, ya veis que hay una barra a la entrada para que os toméis algo si os apetece. Por ahí también va a haber alguna mesa con merchandising. Os comento un poquito, me imagino que las que estáis aquí ya sabéis cómo va el tema de la jornada completa, porque lo habréis visto en algún sitio, pero bueno, os doy un resumen así un poco de cómo va a ser el día. Hemos tenido a la mañana un taller súper interesante y entretenido con Miriam Cameros, que es ilustradora, sobre cómics, sobre la vida de grandes mujeres, ¿no? Para darle un poquito la vuelta y ya empezar a hacer otro tipo de ilustraciones y contar la historia desde esa parte que ha quedado invisibilizada y no contada. Ahora tenemos la mesa de feminismo y sindicalismo. Ahora os cuento quiénes son estas tres mujeres estupendas que nos acompañan hoy. Estaremos aquí hasta las 2, luego haremos un parón para comer. A las 4 de la tarde volveremos aquí porque nos va a acompañar Pela Palenciano, que no sé si alguien no la conoce, pero bueno, es una mujer maravillosa que hace un monólogo bueno, muy especial, se llama No solo duelen los golpes, y está recorriendo todo el estado pues con un exitazo impresionante. Después de Mela tendremos la mesa de feminismo y política, en el que estarán Nagua Alba, que es la secretaria general de Podemos Euskadi, Inma Penitas, que es una compañera de la Secretaría de Igualdad de Podemos estatal, Suriñe Rodríguez, que es periodista y nos va a dar una visión del tema de cómo se ve las políticas feministas, cómo se entiende feminismo desde los grandes medios de comunicación, e Irantxu Varela, que nos hablará un poco más desde las redes sociales. Y por último, sobre las 8 tendremos a Virginia Rodrigo, que es percoautora, que va a hacer su actuación, una especie de concierto, veréis porque tiene su miga, desde el punto de vista del feminismo y con un punto muy político. Hemos puesto ahí también, te lo digo porque lo he hecho yo, un fotocall allí colgado, para que si alguien se quiere hacer una foto de recuerdo, pues el fotocall feminista. Esta primera mesa de hoy, como os decía, trata sobre el sindicalismo y el papel del feminismo en su organización y sus objetivos. Entendemos que el sindicalismo no es solo una herramienta de defensa de los derechos laborales colectivos, sino que va mucho más allá, que es una agenda fundamental en la construcción social y en lucha contra el capitalismo y el patriarcado. Estas mujeres, pues cada una desde su ámbito, trabajan en el día a día para hacer del sindicalismo y del feminismo un arma común. Comenzaremos con Yone Robledo, trabajadora social, aunque a ella le gusta que su formación feminista heredada sobre todo desde su entorno familiar. Es coordinadora de formación de comisiones obreras en Euskadi desde 2008 y trabaja por la incorporación de la perspectiva feminista en su entorno laboral, social, y yo que la conozco personalmente, desde el personal. A continuación tenemos a Isabel Castro, que es responsable de igualdad de SK Euskadi, ¿verdad?
Sindicato que se defiende a sí mismo que se define a sí mismo como combativo, poco burocrático y muy participativo, entre otras cosas. Y feminista. Su inclusión en esta mesa viene a traer la experiencia de una feminista en un sindicato que apuesta por proyectos sociales como la renta básica universal, el decrecimiento o la incorporación de la agenda feminista a la lucha sindical y los retos y oportunidades que todo esto plantea, que son muchos. Y por último, Sonia Ingunza pertenece al colectivo de mujeres Echalde, de Casaritza Iraunkorra, movimiento de Euskal Herria por la promoción y defensa de la soberanía alimentaria. Es activista de la agroecología, productora agroecológica, campesina, viene trabajando desde hace muchos años en diferentes organizaciones campesinas y proyectos pertenecientes a la Red Internacional de la Vía Campesina. Bueno, sin más que decir por mi parte, que ya me estoy enrollando, van a tener cada una aproximadamente 15 minutos para hacer su exposición, van a contar cada uno desde su sindicato, qué es lo que hacen, cómo se organizan, y una vez finalizadas las tres intervenciones, abriremos un turno de preguntas hasta que nos dé tiempo a contestar. ¿De acuerdo? Eskerrik asko. Bueno, eguerdi on, eskerrik asko gonbidapenatik, emai honen egoteko aukeragatik. Niretzat sindikatuko emakumei hemen ordetzea harrotasun handia da. Nire sindikatuko aizpekin hitz egin dut mahai honetaz eta gai honetaz ona bere ahotsak ekartzeko. Me gustaría saber qué pasa por vuestras cabezas cuando pensáis en mujeres y sindicalismo, feminismo y sindicalismo. Como no tengo mucho tiempo, lo dejo para el turno de preguntas, para saber qué es lo primero que os pasa por la cabeza cuando pensáis en las que estamos en las organizaciones sindicales. Yo cuando Irache me planteó este tema, lo primero que pensé fue en la visibilidad, en las referentes, mis referentes, en mujeres feministas que han estado en la lucha del movimiento obrero. Pensé en Begoña San José, pensé en Manuela Cárdena, en Laura Nuño, en Teresa Torns, pero pensé sobre todo en mis compañeras, en las de la batalla diaria, en las que hacen posible el trabajar día a día desde una perspectiva feminista en la organización y que las voy a nombrar porque creo que tenemos que estar apostando por la visibilidad. Son Paula, Esther, Blanca, Inma, Rosalía, Lisette, Eva, Alicia, Garbiñe, Feli, Loli, Maricruz y un largo etcétera de mujeres feministas que a través de las estrategias tanto formales como no formales inciden en la lucha por la igualdad de oportunidades desde el movimiento sindicalista, tanto desde su eje de acción como en su pleamiento expuesto. Comisión Obras fue el primer sindicato con la Secretaría de la Mujer y antes de su legalización en el año 76-77 se creó la Secretaría de la Mujer con Begoña San José al frente y es después de su legalización en el año 78 a través del primer congreso en el año 78 cuando se crea la Secretaría de la Mujer. Es un punto de partida para casi 40 años de Secretaría de la Mujer, que me lleva a planteamientos importantes. El primero es el de la necesidad de reconocimiento de las mujeres en el movimiento sindical, lo que Amelia Valcárcel denomina la memoria de nosotras, es decir, nosotras hemos estado siempre y seguimos estando. Es, creo, un punto fundamental seguir insistiendo en la genealogía feminista en todos los espacios donde estamos. El segundo es la estrategia asumida para la organización derivada de la Conferencia de Mujeres en Beijing del año 95, que es la transversalidad de género, el mainstreaming de género, en lo que quiero denominar como estrategias formales de la organización para la consecución de la igualdad. Por tanto, podemos hablar que esta organización se nutre de unas herramientas, o sus principales herramientas sería la teoría feminista a través del mainstreaming de género, las acciones positivas y el empoderamiento de las mujeres. Y estas cuatro herramientas desde las que voy a intentar hablar. Para mí, una cosa fundamental, un hito histórico que lo tengo muy presente quizá por mi trabajo diario,
es lo que este año va a cumplir 10 años, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres, la Ley Orgánica de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres. Y dejarme que haga aquí un inciso, porque creo que es un hecho histórico, que esta ley orgánica modificó todo lo que en el ámbito de la normativa tenía que ver con la perspectiva de género, cambió todas las leyes y en concreto en el ámbito que a nuestra organización afecta sería cómo modifica pues, desde el Estatuto de los Trabajadores, el régimen sancionador y todo el marco de las relaciones laborales. Además, también quiero hacer presente que desde esta organización se lideraron gran parte de las medidas que recoge la Ley de Igualdad en distintos ámbitos, es decir, fueron compañeras de comisiones obreras a través de las secretarías de la mujer y de otros ámbitos de la organización quienes estuvieron liderando las propuestas para que se recogieran en la misma. Quizás la más popular de estas medidas sea lo que conocemos todos y todas como los planes de igualdad, pero esta ley, la Ley de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres, articula a través de la negociación colectiva, son hechos muy importantes, como puede ser la posibilidad de negociar mejoras en el ámbito de la igualdad de oportunidades en el marco de las empresas, incluir acciones positivas para mejorar la representación de los sexos menos representados en los ámbitos de trabajo y un mecanismo importante que es la obligación de la RLT, de la representación de trabajadores y trabajadoras, de velar por la igualdad de oportunidades en la empresa. Esto, que puede que suene a mucha normativa, a mucha ley, lo que se traduce es en que tenemos una herramienta desde las empresas para trabajar por la discriminación en el ámbito de las relaciones laborales. ¿Qué discriminación? ¿Dónde entramos la discriminación en las relaciones laborales? Pues en el acceso al trabajo, en el trabajo de igual valor, en el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, el techo de cristal, la segregación ocupacional o el acceso a la formación y la promoción. Luego os contaré cómo trasladamos estas medidas al sindicato, a la práctica sindical, pero aquí, por incidir siendo en la genealogía feminista, me gustaría volver a visibilizar a una compañera. En Comisiones Obreras de Euskadi, la Secretaría de Acción Sindical y Negociación Colectiva es Maricruz Vicente. Maricruz Vicente es una mujer feminista y esto no es baladí. Lo que quiere decir y dice es que en el ámbito de la negociación colectiva y de las relaciones laborales, esta organización tiene presente la perspectiva de género y la aplica como estrategia para conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Su marco de acción podemos decir que es feminista, y digo que es feminista. ¿Cómo trasladamos estas estrategias que nos garantiza la normativa al día a día de nuestra organización? Es decir, ¿cómo aterrizamos todo esto? ¿Cómo lo sacamos adelante? Bueno, pues lo primero que tengo que destacar son el trabajo del Secretario de la Mujer. El sindicato se organiza en distintos ámbitos a través de secretarías. La Secretaría de la Mujer está tanto en el ámbito confederal como en los ámbitos sectoriales y sus funciones pues, son de representación, de apoyo a la RLT, a la representación legal de los trabajadores, cualquier cuestión que tenga que ver con la negociación en las empresas de la igualdad de oportunidades, los planes de igualdad o transversalidad, transversalizar la perspectiva de género en el marco de la estructura de la organización. Yo ahora voy a hablar con mi libro, porque como os decía, yo trabajo en Secretaría de Formación, llevando la coordinación, en concreto llevando la coordinación del plan de formación sindical. El plan de formación sindical se plantea como un itinerario formativo de 2 años de acciones formativas para todas las personas que se incorporan como delegadas y delegados en el sindicato. Y nuestro trabajo, el trabajo que llevamos a cabo mi compañera Paula Mejía y yo en concreto, tiene como 2 perspectivas. Una, incluir acciones concretas para trasladar a la RLT, a la representación legal de los trabajadores, la formación relacionada con cuestiones de género, con un curso que se llama Género y Políticas de Igualdad y otro curso que es de Planes de Igualdad, pero quizás lo más ambicioso de todas las acciones formativas tengan perspectiva de género, que cuando hemos hablado de salud laboral, pues estamos hablando de la feminización de la salud laboral o de los riesgos de las mujeres en los ámbitos laborales, feminizados. Cuando estemos hablando de nóminas,
hablemos de brecha salarial. Es decir, no estemos hablando de cómo analizar una nómina, sino que estemos incidiendo en qué es lo que nos pasa a las mujeres en las nóminas y por qué resulta que tenemos una brecha salarial del 30%. Para hacer esto, para llevar esto a cabo, es decir, un proceso que es muy amplio y que consta de muchas acciones, nos planteábamos que era necesario hacer una acción específica de formación de formadores en género, es decir, que todas y cada una de las personas de la organización que se encargan de trasladar el curso de acción sindical, negociación colectiva o el curso de historia, bueno, la historia es mismo, no sé porque os lo voy a nombrar, porque tenemos a Esti ahí presente, pero que todas y cada una de esas personas se encarguen de tener esa visión feminista en su itinerario y su planteamiento. Yo creo que hay una cosa también que quiero destacar aquí, que es el peligro que podemos tener cuando hablamos de trasladar políticas de igualdad en medio de todas las empresas. Casi todas las personas entienden que, bueno, una cosa muy cura que es como muchas veces dicen, no, en mi empresa no tenemos discriminación porque no hay mujeres. Esto, bueno, es la primera discriminación que hay en tu empresa es que no hay mujeres. Entonces, no es que tengamos que trabajar mucho, sino que tenemos que trabajar el doble. Tenemos que hacer un trabajo muy profundo. Pero una cosa importante que nosotras intentamos trasladar en todos los ámbitos en los que estamos es que negociar política de igualdad no es hablar de conciliación. Mientras hablamos de conciliación, mientras pongamos el punto de vista en que somos las mujeres las que nos reducimos la jornada, las que tenemos que tener posibilidades para no ser discriminadas por y mientras no hagamos un esfuerzo importante en que son nuestros compañeros los que tienen que asumir las reducciones de jornada, las excedencias, cualquier tipo de permiso de política de conciliación que también son posibles beneficiarios, pues no vamos a cambiar las cosas, no vamos a garantizar que esa segregación ocupacional se mantenga. Bueno, y muchas cosas porque no quedar aquí en concreto. 4 minutos no, ¿eh? Bueno, pues abreviando, un trabajo que no quiero dejar de destacar dentro de esas estrategias formales del sindicato es lo que os comentaba antes de la memoria en nosotras. Desde la Fundación José Unanue, con Estíbaliz Montero aquí presente al frente, todo el trabajo de historia del sindicalismo garantiza que las mujeres que fueron y serán parte de esta organización estén presentes en nuestra historia. A pesar de las estrategias formales del sindicato, seguimos contando con un techo de cristal que yo sobre todo determino en la base, que son las delegadas de comisiones obreras. Esta reflexión nace en el año 2010 un grupo de mujeres feministas de comisiones obreras denominado Emakumeak Mundua Aldatzen. Nuestro trabajo parte del feminismo e intenta ser un espacio de reflexión y de acción para incorporar el feminismo a la organización que representamos. Sobre la militancia con el movimiento feminista, pues podemos destacar que las mujeres de comisiones obreras estamos en coordinadora feminista de Euskal Herria y en plataformas feministas alternativas como puede los Women in Black. Pero creo que nuestra militancia feminista está más centrada en el interno de la organización y aquí lanzo una de mis primeras propuestas, que es la necesidad de trabajar en red con organizaciones feministas o organizaciones de mujeres. Como no tengo mucho tiempo, voy a ir muy rápido con el resto de propuestas. Creo que es fundamental tanto en las organizaciones sindicales como en las organizaciones políticas, en cualquier organización cuya base haya sido una base masculina, un sistema heteronormativo patriarcal, creo que es necesario hacer un trabajo específico con escuelas de empoderamiento para mujeres, en concreto escuelas de empoderamiento para mujeres sindicalistas. La Secretaría Confederal de la Mujer de Comisiones Obreras hace años que está trabajando en dos másteres específicos, uno de liderazgo y otro de máster en género, pero creo que eso lo tenemos que lanzar a las bases. Creo que tenemos que hacer un trabajo potente de empoderamiento de las bases. Apostar por espacios de formación, de construcción crítica feminista y de sororidad o como llaman a hacer los pactos de mujeres. También creo que, y esta es la gran apuesta en cualquier organización clásica, creo que hay que crear espacios de deconstrucción de las masculinidades hegemónicas, de las masculinidades que los hombres que lideran muchas veces las organizaciones se tienen que cuestionar sus privilegios en todos los ámbitos, en los ámbitos familiares, sus privilegios en los ámbitos sociales, en los políticos, en los sindicales,
en los sexuales, en los sociales, en todos los ámbitos. De construir esa trayectoria histórica es fundamental para que esto avance. Es fundamental, sobre todo en las organizaciones mixtas, que los hombres hagan este trabajo. Si no, no vamos a conseguir nada. Y luego, pues, diré en la actuación del dicto, de inicio de actuación del sindicato contra las violencias machistas, de promover en el ámbito de la negociación colectiva la difusión y mejora de los derechos laborales y sociales, seguir haciendo mucha campaña de los protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo en las empresas. Es fundamental que ahí tengamos información y capacidad de acción y sensibilización. Y termino con una frase de Rosa de Luxemburgo, feminista y una histórica del movimiento obrero, que dice que quien es feminista y no es de izquierdas carece de estrategia, y quien es de izquierdas y no es feminista carece de profundidad. Es que recasco. A ver. Kaixo, egunon, daros las gracias por invitarnos a participar en este espacio, y quiero empezar diciendo que efectivamente hay cosas, comparto muchas de las cosas que ha dicho Nagore, Yone, y creo que es fundamental en todas las organizaciones que tengamos en cuenta la memoria y el recuerdo de mujeres feministas en todos los ámbitos, porque en estos tiempos además parece llamarse feminista lleva ciertas connotaciones, o pretenden que lleven ciertas connotaciones, pero las conquistas de las mujeres en esta sociedad ha ido de la mano de las feministas, y eso hay que reconocerlo. Siguiendo un poco el guión, y espero ser clara, que me suelo liar bastante, con el guión que me pasó vuestra compañera para presentarme. Ella me ha presentado antes, pero yo quería decir que además de lo que ya ha dicho, que es verdad, yo soy delegada de una empresa, yo soy delegada sindical, que comparto mi tarea de dirección, entre comillas, en una organización como SK, con la acción sindical a la empresa en la que estoy trabajando, que es Correos y Telégrafos, una empresa pública. Bueno, aparte de eso, no es que tenga demasiada importancia, mi papel en el sindicato, soy la responsable de género, de todo lo que tiene que ver de género a nivel de los 4 Rialdes. Somos, para los y las que no nos conocéis, un sindicato de los que llamamos pequeños, más o menos andaremos por los 5.000 afiliadas y afiliados, con implantación en los 4 territorios, en Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Esto para ubicarnos, porque bueno, como Comisión Obrera, yo creo que tenemos la imagen todos y todas de SK, no nos conoce tanta gente. Que somos una organización horizontal, asamblearia, donde, bueno, eso conlleva sus dificultades, donde la dirección es paritaria en el sentido no de hombres y mujeres, que luego os explicaré cómo resolvemos este conflicto, es paritaria entre personas liberadas por el propio sindicato y personas como yo, que somos delegadas, que dedicamos nuestra militancia a la dirección y marcha del sindicato. Siempre, históricamente, desde sus inicios, se ha valorado como un bien el funcionar de esta manera. Es cierto que en los tiempos que estamos, el tema de la militancia cada vez es más complicado, ¿no? Y tenemos que recurrir, pues, a personas liberadas, contratadas por la propia organización, que no es mi caso, para que lo tengáis presente. Todo esto lo explico para ubicarnos un poco. ¿Qué significa el feminismo para SK? A ver, yo desde que llevo en SK, que ya es desde los años 90 y tantos, me referé en SK sin mujeres, a las que no voy a nombrar con sus nombres porque me voy a olvidar más de una, pero que están muy presentes. Y siempre han estado presentes desde el principio. Eso hay que tener en cuenta en una organización sindical que nace por los años 80, donde todo el movimiento obrero, no obrera, está en la calle, y que no deja de ser un sindicato. ¿Qué es un sindicato? Son organizaciones, pues partiremos, organizaciones que nacen dentro del sistema patriarcal, básicamente, mayoritariamente masculinizadas, de los hombres, en la lucha. ¿Os acordáis cuando había las grandes empresas, las grandes luchas en estas empresas, y estaba todo con esa connotación? Y SK no se libra, a pesar de tener mujeres muy potentes, activas del movimiento feminista y militantes en la organización. Pues os digo esto porque entender un poquito mejor el trabajo que hacemos en SK con el tema de igualdad y la importancia que nosotras le damos.
Bueno, ya en el 2005, llegamos al 2005 con muchos debates, con muchas broncas, entendiendo que siendo como éramos una organización de izquierdas y ya desde sus orígenes declarándonos feministas, y por la lucha de la igualdad tanto de las clases más favorecidas contra hombres y mujeres, por supuesto, sí que es verdad que en el diario, en el funcionamiento, nos encontrábamos dentro de la organización con dificultades de entendimiento. A ver, entenderme bien, porque la voluntad de tanto de los hombres como de las mujeres de SK siempre ha sido muy pro, muy de llegar a acuerdos, de entendernos y de salir. Pero sí que había dificultades, y de ahí de cómo resolver esas dificultades que venían generadas por ese predominio masculino y esta forma de hacer masculina que la has arrastrado y que a día de hoy yo humildemente comento que todas las organizaciones mixtas creo que lo arrastramos, que nos cuesta mucho superarla. Nos metimos a elaborar el primer plan de igualdad en SK, estamos hablando del 2005. Antes de que se aprobara la ley estatal de igualdad, porque ya había una ley vasca de igualdad. La ley vasca de igualdad es del 2005. Empezamos extenda. 2005, han pasado 12 años y de verdad que arduo trabajo y mucho por hacer. Entonces, cuando empezamos este trabajo de igualdad, ¿por qué lo hacemos? Veíamos dos cosas: las dificultades de participación dentro de la organización de las mujeres, no porque nadie en la organización nos impidiera participar, pero era una evidencia que el grado de implicación y de participación de los hombres y de las mujeres era abismal, diferente. Si estamos hablando, que no os lo he comentado antes, pero os lo digo ahora, de una organización que más o menos arrondaremos en 5.000 personas afiliadas, donde casi el 50% de afiliación somos mujeres, dices, ¿qué pasa si es una organización que atrae a mujeres en cuanto a la defensa de los derechos, la defensa de la lucha contra los seres más desfavorecidos? ¿Por qué luego dentro, en lo interno, y es ahí donde yo me quiero centrar porque considero que igual os puede servir para vuestra organización, porque en lo interno esa dificultad de militancia, de participación, de estar en los espacios de decisión? Y esto fue lo que nos llevó a realizar y a meternos en el camino de los planes de igualdad, que en parte voy a defender, en parte voy a criticar de la ley, cómo se está trasladando esto al exterior. Una cosa es la intencionalidad de la ley y otra cosa es en qué se traduce esa ley en los centros de trabajo. Pero esto nunca lo hemos dejado, nunca ha supuesto una ruptura con un trabajo feminista autónomo dentro de SK, que lo hemos valorado como un bien. Quiero decir, el que SK tenga desde sus orígenes grupo de mujeres, he comentado, muy peleonas, muy feministas, muy de tirarse para adelante, a la hora de empezar a trabajar el propio plan de igualdad de la organización, hubo gente, no os lo voy a negar, somos una organización de debate, con lo cual siempre hay debate. Entonces, hubo personas que decían, bueno, ¿por qué vamos a mantener en la estructura un grupo feminista de mujeres, exclusivamente de mujeres, donde participan las mujeres? Y mientras estamos haciendo un trabajo en pro de igualdad, que es esto, evidentemente, la igualdad la tenemos que trabajar hombres y mujeres. Pues esto genera muchos debates y la conclusión de todos los debates nos ha llevado a decir, no, en SK tenemos que tener un grupo feminista compuesto por mujeres. ¿Por qué? Primero, es verdad que se debate distinto en un espacio de mujeres, en un espacio de hombres y en un espacio mixto. Es verdad que las mujeres, por mucha buena voluntad que le pongamos, las organizaciones acabamos siendo invisibilizadas. Tenemos que estar con el plus ese de estar, oye, esto, es así, ellos no, ellos están, no tienen que hacer ningún esfuerzo. Y luego hay una sensibilidad especial y hay una forma de participar diferenciada. No es algo negativo, es así, tiene que ser. Y luego, hay una cosa que nosotras defendemos, valoramos, que nos da legitimidad con el movimiento feminista. El movimiento feminista es plural, es variado, hay muchos grupos, estamos en un momento que, está Isabel, que estamos buscando crear redes que realmente nos pongan en contacto a todas las feministas de distinto ámbito, es decir, las que venimos de lo político, de lo sindical, del autónomo, como llamamos nosotras al grupo autónomo feminista, muchos. Entonces en esa red es importante estar, pero es importante estar desde una lectura feminista y desde el problema no está en ser una organización mixta, el problema está en tener una lectura feminista autónoma dentro de las organizaciones, que tengamos peso como feministas.
no es una lucha, no es algo contra, es algo que suma y que es a favor de la organización. Así lo vemos en este caso, luego podemos entrar al debate. Y desde entonces, es que decía, a nivel de igualdad, estamos trabajando en paralelo estos dos espacios. Tenemos un Emakumen Taldea que le llamamos nacional. Bueno, las palabras nos importan bien poco, ¿no? Con grupos de mujeres en cada herrialde y luego por responsable dentro de la estructura de dirección del sindicato, que en este caso de momento soy yo, hasta que vayan llegando mujeres más jóvenes con ganas y con fuerza, ¿no? Una de las preguntas que me habías pasado era el trabajo concreto o proyectos concretos en más de igualdad. Entonces, aquí deciros un poco, ¿no? Yo creo que mi impresión es que con muchas dificultades, soy sincera. Por una parte, el grupo lo que es el plan de igualdad de SK, os puedo decir con luces y sombras, con momentos de éxito y con momentos de fracaso, es una apuesta importante, muy importante para la nación. Esto me ha llevado durante todos esos años, estemos dando continuamente formación a los delegados y a las delegadas en tema de igualdad, en tema de las nuevas masculinidades, exclusivamente formación para los delegados, porque hay que tratar de las masculinidades, de la violencia, de ponerse las gafas moradas todos y todas. Entonces, ese es un trabajo continuo. Nos dimos cuenta al principio del estudio del plan de igualdad qué limitaciones tenemos las mujeres para combatir, para participar en ese espacio tan masculinizado, donde os voy a decir algo que a mí me pone de muy mala hostia, así de claro. Hay espacios, incluso feminizados, donde la negociación colectiva la realizan hombres, con muy buena intención, yo no se lo pongo, pero lo hacen ellos. Con lo cual, yo creo que es bastante evidente que hay perfiles, que hay matices, que hay sensibilidades que no se pueden tener en cuenta simplemente porque no se viven, porque no es una experiencia. Eso es un déficit de las organizaciones sindicales. Entonces, hay mucho que trabajar en este campo, y en eso es en lo que estamos. SK, lo digo, que suena muy bien, pero con mucha dificultad. Bueno, os lo puedo asegurar, y partiendo de mi propia empresa, propia empresa mía no, en la que yo trabajo aparte de SK. Entonces, ya en el 2008 sacamos una cosa que no sé qué opinaréis vosotras y vosotros, pero tuvimos muchas críticas, pero al final es una muy buena herramienta. ¿Cómo vamos a estar donde no se nos nombra? El lenguaje no sexista. Es terrible, terrible, pero a día de hoy a mí me escandaliza en los medios de comunicación, en un montón de sitios, cuando ves mujeres políticas, mujeres sindicalistas, mujeres hablando en masculino. Por favor, no. En un programa, que no me acuerdo cuál, pero me dio el cante, pues que si había, el presentador estaba hablando y había 5 chicas y un chico, hablaba en masculino. Perdona, que tienes aquí un montón de mujeres. Entonces, claro, ahí ha habido mucho debate, pero el lenguaje es importante, lo que no se nombra no existe. Entonces, en el 2008 sacamos nuestra primera guía, digo, mira, hay una, pero bueno, por el tiempo hay que actualizarla. Sobre el lenguaje no existe, ha sido una herramienta muy útil, compaginada con toda la formación que damos permanentemente. Y hay una cosa que esta viene derivada, ya, ¿ves? Si no, ya sabía yo. A ver, os cuento. 5, os cuento. Y hay otra cosa que no quiero escapar, y esta viene de la mano del Emakumen Taldea. Os he dicho que tenemos dos estructuras, el grupo de mujeres, y no se os ha llegado, pero quería comentárosla porque creo que también puede ser de interés para vosotras y vosotros, ¿no? Llevamos más de un año, desde el 2015, haciendo una campaña, no sé si habéis visto nuestros carteles, Stop Vertidos Machistas. Quiero explicaros por qué estamos metidos en esta, que nos hemos metido en una muy gorda. A ver, indignadas hasta las narices, de que se pongan medallitas, de que salgan las instituciones, con todo el respeto a las instituciones, pero que se pongan la medallita, que salgan normas, que haya presupuestos, porque el Gobierno vasco tiene presupuestos para combatir. Y hay como una especie de frustración, como el año pasado se atrevió a decir el alcalde de Bilbao, oye, chicas, si es que nosotros no sabemos qué hacer para combatir la violencia machista. ¿Tenéis alguna idea? Es que se atrevió a decir eso. Tócate las narices. Entonces, quiero decir, estar todos los días conviviendo, y os lanzo una para que hagáis este ejercicio, con los vertidos machistas que todos los días en todos los medios de comunicación nos están cayendo, que ni nos damos cuenta nosotras, estamos acostumbradas a verlas. Bueno,
Hay felicitarse que han quitado lo de Gasteiz, no sé si os habéis enterado, que iban a hacer el culo más 200 euros y bueno, en fin, sin comentarios, por no reproducirlo. Entonces, esto es lo que nos llevó a decir, ¿cómo vamos a combatir la violencia machista si a la vez que nos indignamos y hay que salir a la calle protestando por los asesinatos, que son asesinatos, está creando una cultura permanentemente machista que se retroalimenta, que los valores, la gente joven... No puede ser que se nos cosifica todos los días el cuerpo de la mujer, a día de hoy. Entonces, en SK, en el grupo de mujeres, decíamos que teníamos que dar un paso más en pro, más en positivo. Es decir, vamos a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué herramienta tenemos con la que se pueda hacer una lucha más? Intentar prohibir que exista ningún tipo de este mensaje en los medios de comunicación. Y poníamos un símil, que alguna que sabrá más de letra, de abogacías y estas cosas me puede rebatir, pero es un ejemplo que a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Y es verdad, cuando salió la ley antitabaco, ¿os acordáis, no? Nadie decía que, ¿cómo se va a dejar de fumar en los bares, en los sitios y tal? En 3 años, nadie fuma. Salió la ley de igualdad, salió la ley, y hoy nos atrevemos a oír cosas ofensivas, muy ofensivas, como el del eurodiputado polaco, como lo que sale en los medios de comunicación todos los días, con los programas que salen en la tele, con las letras que las chavalitas de 13 y 14 años están cantando todos los días. Y luego, lógicamente, dicen que el novio les controla el WhatsApp, es que las quiere mucho. Y estamos en el 2017. Es decir, hay que hacer algo, y hay que hacer algo contundente. Entonces empezamos a meter denuncias sistemáticas sobre el tratamiento de algunas noticias en los medios de comunicación en Emakunde. Os tengo que decir que no hemos tenido mucho resultado hasta el momento, que seguimos en esta pelea y que esto vertido machista lo hemos utilizado en el 25 de noviembre explicando esto y en el 8 de marzo explicando que todos estos vertidos son los que hacen que la desigualdad en los centros de trabajo sea la misma, que la precariedad de las mujeres sea muchísimo mayor, que la brecha salarial haya crecido y que cuando están hablando y precarizando el empleo remunerado, separarlo de los trabajos, el empleo remunerado, cuando se habla de empleo flexible, de jornadas reducidas, se está pensando en las mujeres, para que las mujeres sigamos haciendo las mismas tareas. Entonces, todos estos mensajes que llegan a la juventud, que nos llegan diariamente, son un impedimento para mí, un impedimento, os digo, y para nuestro grupo de la reflexión, para combatir la violencia machista. Quiero recordaros que a mí se me ponen los pelos de punta, que estamos batiendo récord en los últimos años a nivel estatal de las asesinadas que llevamos en 2 meses. Entonces dices, esto es muy grave. Y sabéis que ha habido la huelga de mujeres hasta el día 8, hoy la huelga de hambre, la huelga que se ha convocado a nivel internacional. Hay un problema muy gordo y tenemos que comportarnos desde las organizaciones. Y paso en este sentido, decir, vale, y no sé cómo voy de tiempo. Bueno, os digo lo último que opino, que para mí es muy importante, y que se lo traslado a la compañera de comisiones para que lo traslade a su organización y que lo traslademos a todas las organizaciones. Si no conseguimos organizaciones igualitarias, y es muy complicado, tenemos herramientas para poder utilizar de nuestras propias organizaciones, como pueden ser planes de igualdad, otras medidas, para que entre nosotras y nosotros realmente seamos, de cara hacia afuera, organizaciones igualitarias, tenemos muy dificultoso poder cambiar la sociedad. Y creo que probablemente una organización como Podemos, una organización como SK, comisiones seguramente que también, y N, todas en el fondo queremos cambiar la sociedad. Tenemos que cambiarnos primero nosotras. A ver. Bueno, egunon denori, nire izena da Sonia Ingunza, naz, baserritarra, emakume baserritarra, eta nator N Bizkaia sindikatutik. Nik gaur jantzido terropea Etzalde mugimenduaren partaide bezala. Digo que vengo de Areacha, soy baserritarra y pertenezco al sindicato N y hoy me estoy con la ropa de Etzalde, del Movimiento por la Soberanía Alimentaria. Entonces, bueno, fantástico que nos hayáis invitado. Nos encanta venir a la ciudad, los rurales, los campesinos, y entonces quizás las realidades que nos han contado las compañeras pues las conocéis todas, pero todas, todos, todas.
pero la nuestra es igual, es algo diferente. Vamos a empezar de un vídeo que dura 8 minutos y unos segunditos. Me va a ayudar Irache, por favor, y mientras os puedo contar cositas. El vídeo está en euskera y castellano, pero va a tener subtítulos en castellano. Entonces yo creo que no es dozu eukiko arazorik, no vais a tener problema lingüístico. Entonces, bueno, el tema del sindicalismo yo lo he vivido primero individualmente porque a todas las mujeres nos ha tocado luchar como leonas para conseguir condiciones dignas laborales y de vida, y entonces siempre he estado en la brecha de muchas causas justas, ¿no? Cuando yo me hice campesina, pues vi que era una realidad necesaria juntar con más campesinas, y eso me llevó al sindicato de Vizcaya y me abrió un mundo maravilloso. Entonces, de algo individual, que era un sentimiento de lucha rebelde que yo tenía, pues lo pude canalizar gracias a las organizaciones. Clave del sindicalismo, organizarse. Entonces, ¿empezamos igual? Bye. Venga, nos vamos a relajar porque hablamos más despacio. Partaide izatea, mundu honetan eta momentu honetan. Los hombres tienen una mentalidad bastante intensivista, de intentar producir más cantidad, más volumen, más tecnología, más maquinaria, no sé qué, y ese modelo siempre ha sido un modelo mucho intensivo. Dana oso handitzunean indara, oso eredu maskulino batetik, dirua zentruan jarrita eta dirua zen garrantzitsuena, biodibertsitateari uko eginez eta emal gauzei uko eginez. Baserri munduan emakumeen papera eskutata eta baztertuta, eta izan da borroka nagusi bat Villa Campesinan zen ipi emakumea eta baserritar emakumea zentru. Todo ese trabajo, esos saberes, ¿no?, que ya se han encorvado durante muchas generaciones, tanto en el tema de, al final ellas hacían la huerta de cerca de casa, seleccionaban las semillas, conservaban esas semillas, los saberes en torno a los cuidados, la salud, ¿no? Todo ese es un trabajo que ya se han ido haciendo y son saberes que se han ido perdiendo también con el tiempo, ¿no? Gure kasuna adibidez gu hartzai familikoa da. Eta ni anaia hartzaia da, baina jasodun janturizia mare jaso da. Ez ordu. Gai baten emakumeak izugarrizko garrantzia trastioa bateren ikusten dut. Hasta el 2009 ni siquiera tienes una ley de cotitularidad en las producciones, ¿no?, para que pudieran aparecer las dos personas, y siempre ha sido mayoritariamente masculina, y el trabajo de ellas siempre se ha visto como el complemento, pero trabajaban igual, pero como al final ese modelo del que hablamos intensivo y lo que produce es muy poca rentabilidad, siempre había que decidir qué persona dábamos de alta, qué persona cotizaba, y generalmente había que decir si se decía por el hombre, ¿no? Pocas veces era ella. Lehen etzen hola egiten eta nik uste orain ere ez dela hola egiten. Esan hemen emakume bat eta gizon bagaude proiektu honetan eta biokea autonomoak hola erabaki gendulako eta gure ustez garrantzitsua dalako gauzak egitea, diruan aurretik beste gauza batzuk jartzea, prioridade batzuk jartzea. Bai, da, ozto bat, adibidez, topoiztiko emameak eltan egoteko agrarian, ez? Edo laguntza jasotzeko, zure soldataren 50% baino gehiago, atera behar duzu zure landa eremutik. Baina nekazal lan bezala etzan kontutan hartzen ez transformazioa, ez komertzializazioa, ez? Suposatzen da transformazioa ia dela bigarren sektorea eta industria, eta komertzializazioa hirugarren sektorea. Orduan osaitzen, beraienak beziki hoiekin direlako, bizikoekin. Entonces, en la relación a comunicación con cierto tipo de tareas, parece que tú llevas el producto a la de la tienda, entonces sí está bien porque lo llevas tú y lo gestionas tú, pero si tú tienes que hablar con el del tractor o tienes que hablar con el de la mierda, como que no son códigos en los que no les cabe en la cabeza que eres tú la que estás tomando la decisión de por dónde va el tractor. Egia egun oazoazen eta zoaz
gizonez batekin ondoan, manan ez zaituela ikusi ere egiten. Si tú no solo quieres aprender a plantar porros, si también lo que quieres es aprender a organizarte, a tener un modelo de organización diferente en el que el género y los roles cuenten, pues es empezar a ponerlo como un punto dentro de todas las reuniones, ¿no? Los porros los plantamos así o así, como organizamos las tareas de la huerta, así o así. Normal, batorea hartzeu igual alta pasador beratzeu. Egia nahiz eta suposatzen da argi euket kosta egiten dela horri aurre. Osea, ondo pentsatu behar duzu eta ondo argi euki behar duzu eta batzutan ba igual atera behar da lana eta pues, utzi egiten dugu eta juten gea topikotara, ez da, eta bete egiten dira, batzutan bete egiten dira. Soluciones, que trabajes el tema de los roles. Para mí otra es que seas mujer o no seas mujer, enfrentarte a los proyectos sola significa que eres dependiente del tiempo de la huerta y de todo. Para mí la solución es hacerlo colectivo. Guretzat oso garrantzitsua da, azkenean beste emakumeekin elkartzea eta elkarlanean iruditzen zaigulako dana dela hobeto, ezta? Azkenean askoz gauza gehiago posible diala lortu eta baita ere ezagutu eta positiboa da iruditzen dugu azkenean. Garan ba aukera gure portazioa edo zitxo jarri nahi izan dugu edo nahi dugu mundu martxan. Momentu honetan emakume mundu martxa helduko da Euskal Herrira iraila amaieran, urria hasieran, eta hartu dugu aukera bat bezala bai hiriko emakumeekin batera gauzak elkarrekin egiten hasteko, beraiek apak kutsatzeko balda eremuko gauzekin, baina aurten mundu maren kurra bat zia, eta orduan hor saiatuko gara hasiekin ere lan berezi bat egiten, eta hori da gure erronketako bat, eta bestetik hori aitzakitzat hartuta ere, etxaldeko emakumeak biltzen hasi gara gai feministak eztabaidatzen eta hasi gara feminismoak irakatsi aldizkigun gauza batzuk eta formazio batzuk eta martxa jartzen lan eremuan. Emakumeen antolakuntza eta borroka klabea dela. Bai elikadura burujabetzaren alde, bai bizitza zentruan jartzearen alde, guri tokatu zaigulako historikoki ere hori egiten, eta ez du esan nahi gu bakarrik egin behar dugunik, orain egin behar dugu ere partekatu eta guztion artean egin. Emakume bezala, kada burujabetzaren horretan gure aportazioa oso garrantzitsua izan dela eta dala. Nik uste dut askotan, aldaketa askotan eta beti izan diala emakumeak, lehenengoak, hartzen indarra, ezta? Edo hasten borroka baten, edo berrintza eta aldarrikapen baten, edo askotan irakurri izan dut, lehenengoak, biegan pesinan ere bai, lehenengoak emakumeak izan atatzen, ezta? Agroekologiarekin bueltatzen gara beste eredu txikiago batera, esperimentazio neurri txikiago batera, bizitza erdigunean jartzeari, orduan garrantzitsuagoa da biodibertsitatea, garrantzitsuagoa da harremana, garrantzitsuagoa da ingurukoak elikatu bestea baino, eta orduan bai izan dela nolabait emakumeak bero eros editzeko bide. Horretare berri nire ustez egiten dute elikadura burujabetza eta ekonomia feministak egiten duen proposamena. Eta baita ere ulertzeko bizitzaren helburua ez dela dirua. Bizitzaren helburua da bizitza mantentzea. Eta bizitza mantentzea baldin badugu helburu, bagian balioan jarri behar ditu goren arte balioan egon ez diren hainbat gai, da elikadurarena, baina beste bada zaintza, beste bada elkarrete tremana, beste bada katasuna, beste bada elkan arteko babesa, horiek dira zentruan egon behar direnak. Eta orain usten dena da berriro emakumeak bere protagonismoa hartu egiten dula, ezta? Eta hor ikusten dut, nire ama eta bezala olako pertsonen tokia, ez? Berriro da beraiei ohore bat egitea bezala, ez da, ez? Zueko sentanteak teabetzat, jandurik aragarra duzuako. Bueno, lo de los subtítulos era para los que tienen la vista muy desarrollada. Os voy a decir un poco, pues bueno, os quiero sacar un poco la fotografía de las campesinas actualmente en Euskadi y en Euskal Herria, cómo nos sentimos y qué se está trabajando, ¿no? En esto, por ejemplo,
os voy a recordar varias cositas que han salido. La carga que tenemos como doblemente represión por ser campesinas, que es algo muy residual ya en la sociedad industrial que tenemos capitalista. Tenéis que ver que el 2% solo de las personas que viven en Europa es campesina, y en la CAP no llegamos, creo que el 1% no llegamos. Es algo que se está quedando, estamos desapareciendo, es una especie en extinción, la mujer baserritarra, y entonces, aparte de esa carga ya, tenemos la que sufrimos todas las mujeres, ¿no? Pues, es algo muy latente. También yo creo que en el vídeo queda reflejado la mentalidad. Nosotras tenemos una forma de ver el mundo diferente, ¿no? Ha salido una persona mayor hablando todo el rato de la sabiduría que somos portadores las mujeres y que, aparte de dar la vida, transmitimos a las generaciones, ¿no? Entonces, en el campo esa sabiduría ha sido como obligada. Las abuelas eran las que enseñaban cuándo se sembraba trigo, cuándo había que preñar la vaca, cuándo iba a venir el invierno. O sea, era la gerente de todo un sistema socioeconómico que era el caserío, y todo eso se queda imprimido, ¿no? en nuestra forma de ser. Y entonces esa mentalidad diversificada de estar con un ojo puesto en todo lleva a que actualmente las explotaciones, bueno, el sindicato N, que es un sindicato pequeño en Vizcaya, que tendrán picos socios, de los cuales las mujeres no somos muchas, no he traído los datos. Sí que es verdad que, gracias a la labor que se está haciendo por la importancia de incorporar jóvenes y mujeres, en los últimos 4 años han pasado 1.200 personas por los cursos de formación, y eran jóvenes y mujeres mayormente. Entonces, todo eso, lo que os decía, ¿no? Que las mujeres somos todo diferente, y las explotaciones más pequeñas. No nos gustan los tractores grandes, ni nos creemos emprendedoras del mundo rural, bueno, nos llaman de esas cosas también, ¿no? Pero nosotros creemos que somos parte de la tierra, estamos ligadas a la tierra, y nuestra lucha es defender eso, defender la tierra, el agua, las semillas, porque nosotros somos como exportadoras que usamos tierra que recibimos de los padres y la van a heredar nuestros hijos. No, o sea, cambiamos totalmente, ¿no? la forma de percibir el mundo. Luego ahí también salía el trabajo oculto que han hecho generaciones de mujeres en el campo, y que no ha estado recogido en ninguna estadística, ni a día de hoy están recogidas en las estadísticas realmente cuántas mujeres agricultoras hay. Porque hay muchas mujeres con pequeños huertos, con pequeño cuidado de animales domésticos, que luego se comen, quiero decir, no son perros, conejos, gallinas, cerditos, y entonces todo eso desaparece inmediatamente de las estadísticas. Entonces somos muchas más de las que se piensa, y además nunca ha estado dignificado. Nunca, la gente no decía con orgullo, bueno, ahora hay un movimiento de bajo el asfalto está la tierra y tal, que las cosas están puestas de moda, pero nunca ha sido algo digno de decir yo trabajo la tierra, o te las mandadas con tierra, ¿no? Y cosas más que han salido en el vídeo, bueno, la ley de cotitularidad, que es una ley que costó mucho sacarla, por eso de que además aquí en Vizcaya tenemos una particularidad, en Guipúzcoa otra, en el Estado español otra. Los caseríos, bueno, iban a nombre mayormente de las explotaciones del hombre, los dos trabajaban, solo se hizo el hombre, y además pasa una cosa todavía en Guipúzcoa que es más perversa, que es la mujer cuando se casa suele ir al caserío del hombre, y entonces ya forma parte como del clan familiar, y esa mujer, a la hora de la cotitularidad, la ley dice que tienen que firmar todos los propietarios del caserío, no solo el marido. Entonces tienes que engatusar a los padres del marido, a los hermanos, tíos, bueno, todo lo que hay por ahí. Y en Guipúzcoa ha surgido mucha problemática, que es una cotitularidad. No, hay trampas. Con la PAC, que es una ley perversa, que es la que reparte el dinerillo que se decidió en Europa, que se iba a repartir los Estados miembros para producir alimentos, pues esa ley tan perversa a las pequeñas explotaciones no las tiene en cuenta, casi no recibimos ningún tipo de ayuda. Solo premia la tierra, la cantidad de tierras hectáreas que está ocurriendo, pues acaparamiento de tierras. Entonces, mujeres, en ese papelito lo tenemos muy chungo, porque ni somos acaparadores de tierras y encima no vamos a aparecer como cotitulares, a pesar de que sí que pusieron una mejora, que era de que en las posibles ayudas, si el titular era una mujer, pues recibía un coeficiente un poquito mayor. Entonces, sí que hay algunas explotaciones que en papeles están registradas a nombres de mujeres campesinas, pero si son agroindustria, realmente no sé eso, Y luego, bueno, las rentas agrarias, deciros que pues es un trabajo que se saca, son rentas muy bajas,
estamos obligadas muchas veces a vender nuestra fuerza de trabajo en otros sectores y que además pensar, ¿se me oye bien? Desde el año 85 se ha disminuido un 45% en la renta agraria. O sea, ahora vale mucho menos las vacas, mucho menos los productos agrarios, entonces cada vez somos más pobres porque la vida va subiendo. Vamos, es un sector durillo. Por eso, claro, por eso somos tan pocos, ¿no? Pero bueno, somos muy importantes, ¿eh? Entonces, eso es un poco lo que os quería presentar el vídeo. Y ahora os voy a hablar de Etxalde. Etxalde, que es el movimiento de la soberanía alimentaria a nivel de Euskal Herria, pues tiene una parte que me ha gustado mucho la compañera de SK. ¿Tu nombre? Me la tengo que guardar, ¿eh? Porque me ha gustado. En Etxalde, que estamos, nuestra forma, la fuente de la que bebemos es la vía campesina. Es ya sabéis, no sé si conocéis un movimiento pues, mundial campesino, es que pues, la friolera de 200 millones de campesinos a nivel mundial, que además estamos organizados. Entonces, sí que se recomendó desde hace muchos años que las mujeres reclamamos espacios propios en el sentido de que nos encontrábamos mucho más a gusto en espacios donde nosotras podríamos debatir nuestra problemática concreta, pues porque nos sentíamos más a gusto entre mujeres solo o hablando de cosas de mujeres o porque nos queremos conocer a las mujeres. Entonces todo eso ha llevado a la Asamblea de Mujeres de Vía Campesina, que en Etxalde tiene reflejo. Y eso luego, lo que tú has comentado, está dotado de poder ejecutivo, o sea, lo que decide la Asamblea de Mujeres en Etxalde, en Vía Campesina, va directamente a donde hay que tomar las decisiones, ¿eh? No son encuestas para saber lo que pasa, sino de Moguti. Bueno, entonces, sí que vimos en Etxalde que lo importante era despertar a todas esas mujeres que están recluidas en sus explotaciones agrarias. La palabra explotación agraria ya dice mucho. Pues, y entonces hemos hecho encuentros, se vio muy importante la formación técnica, la formación en lo que sea. Y sobre todo, por ejemplo, vamos a ir al sindicato. El sindicato se dio cuenta de que había que, o sea, a las mujeres y a los hombres hay que formarles, ¿no? Todo esto es un proceso en el cual hay que crear figuras lideresas. O sea, si tenemos mujeres que no se atreven a hablar en público, que se callan la problemática y solo hablan con sus amigas en café, todo eso nos vale. O sea, entonces sí que ha sido muy hincapié en esa formación de formación feminista. O sea, nosotras muchas nos consideramos feministas y vemos que hay que buscar alianzas con el mundo urbano, con el mundo de cualquier grupo feminista, incluso de las instituciones que tienen técnicos de igualdad. Eso es donde vamos a recoger información, aprendizaje y luchas comunes, ¿no? Entonces, según el guión que nos han facilitado, era importante contarnos un poco en Ene Vizcaya cómo estamos trabajando el tema paritario. Pues ya os he dicho el tema de la asamblea y luego ¿qué nos pasa? Pues las dificultades de siempre, y me gusta mucho Isabel cuando contaba que en una junta directiva no es igual la voz que sale de la boca de una mujer que la de un hombre, ¿no? Y eso es una cosa que tendremos que seguir cambiando y tendremos que estar en la brecha, porque no hay más, ¿eh? Yo estoy muy orgullosa porque sí que veo que tengo 49 años, pero vienen mujeres muy majas, con mucha formación, incluso al mundo agrario, y yo creo que esto tiene mucho futuro, ¿eh? O sea, yo lo veo cambiar cuando estudié técnico agrícola, o sea, aquello era un mundo totalmente de hombres, éramos muy residuales y muy maltratadas, y yo creo que ahora ya pues se están haciendo las cosas bastante bien. Después decir que se ha hecho hincapié también en el tema de la campaña que venía de Vía Campesina contra los malos tratos, los feminicidios y las agresiones sexistas, sobre todo en el mundo rural, porque son todavía más graves y más invisibilizadas. Bye. Pues ya voy a acabar. Lo único... qué presión, ¿eh? La última... Bye. Bueno, pues para finalizar, hacer un homenaje
a todas esas mujeres que durante anteriores a mí me han dado la fuerza y han puesto el de mirar en la lucha feminista y en la lucha por el campesinado, y sobre todo solo recordar lo duro que está siendo en este mundo capitalista salvaje, que se ha quitado la careta, que está asesinando sindicalistas y sindicalistas mujeres. Tenemos ese ejemplo, Berta Cáceres, etcétera, etcétera. Es que todos los días en alguna esquina del planeta están asesinando a una mujer que reivindica los derechos de las personas, de la vida y del planeta. Entonces, pues gracias a ellas, vosotras por estar, y acabaremos en el lema de la vía campesina: globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Bueno, juntza igual apurtxu bat denbora, baina hain da interesgarria dana, ni hemen geratuko nintzateke, bueno, arralderare, baina dugu horbieta jatera. Duan, hartu ditu bizpiru galdera, ez dakite zeo zerdeko zuen hor buruen. Se nos ha ido el tiempo, a las 2 nos tenemos que ir a comer, entonces un par de preguntas o 3, intentemos que sean lo más concretas posibles para que puedan responder, pero mi compromiso es que sigamos profundizando en este tema, porque bueno, me parece terriblemente interesante, terriblemente importante y bueno, y fundamental. Y escuchar, bueno, escucharos a vosotras ha sido magnífico, pero escuchar este nuevo punto de vista desconocido, por lo menos para mí, creo que muy invisibilizado, muy desconocido para muchas personas que estamos aquí, ha sido genial. Así que, si alguien quiere pedir la palabra, 1, 2, 3, venga, paso, venga, sin micro, venga, así, así. Os paso el micro, espera, que voy. Sí, a ver. Hola, ¿se me ve bien? Sí, vale. Yo hago trabajo sindical en un sindicato más pequeño, la CNT. Un sindicato, como podéis imaginar, imagino que tenéis imaginario, bastante masculinizado. Imagináis un hombre de negro, rudo, que le gusta el heavy, ¿no? Pues ese es un poco el prototipo que todavía mantiene la CNT. Yo me he quedado un poco con la pregunta de la chica de comisiones. Para tú, como mía. Eso de tema que me parece con la imagen de una mujer sindicalista. Y yo, desde mi experiencia en el trabajo sindical, en una sección sindical en mi empresa, y en el trabajo de lo que me viene a la cabeza básicamente es que somos mujeres empoderadas, que se empodera en el trabajo que es político. Hay mujeres feministas que se reconocen como feministas, mujeres que no tienen idea muy bien qué es el feminismo, que son subfeministas, porque son una carra, tiran para adelante, ¿no? Pelean, que sin ver son, ¿no? Que también tiene una belleza muy espectacular, ¿no? De reconocimiento político. Soy yo. ¿Sí? Y sigo. Luego del interno o al colectivo, ¿pongo de pie? Porque reproducimos las mujeres, reproduce la estructura, reproduce los liderazgos, reproducimos constantemente el heteropatriarcado. Y hasta un sindicato, lo que tiene que hacer un sindicato para ser realmente un sindicato y realmente entender la lucha de la clase trabajadora, tiene que incluir sí o sí en el proceso, en los medios y en las formas y en los objetivos a la mitad de la población. Y la mitad de la población tenemos la gracia, la condena, o como cada uno lo viva, del trabajo productivo de cuidados, del trabajo reproductivo y el trabajo comunitario. Entonces, hasta que el sindicato, los sindicatos, las organizaciones políticas no metamos la visión de todos esos empleos, de todos esos trabajos en el proceso y en el vicio y en mirada, pues va a quedar siempre en retórica, ¿no? En una retórica que reproducimos, que parece que ponemos un parche, que somos feministas, porque además, como somos de izquierdas, somos feministas inherentemente, nos creemos esa basura. Entonces,
yo creo que es la experiencia que tengo del sindicalismo, ¿no? Que hasta que no pongamos un reconocimiento de tenemos prácticas que provocan desigualdad en las propias organizaciones, hasta que no reconozcamos que yo provoco, hombre, desigualdad en mi compañera, que yo como hombre, hasta que no me vaya para atrás y mire de otra manera y me calle, reconozca, mira, me quede en casa para que mi compañera milite, ¿no? Hasta que no reconozca todo eso y hasta que no ponga en práctica todo eso, pues bueno, pues que haremos cosas bonitas, pero no cosas transformadoras, ¿no? Y eso es la experiencia que yo tengo desde mi sindicato, que también se reconoce como feminista, que tiene mejoras y que luego quiero decir que empezar con la imagen visionaria de la CNT, que es esa del hombre de negro heavy, que escucha heavy, pero la práctica real del sindicato de Bilbao, por ejemplo, es que la práctica real de la lucha sindical en empresas está hecha por mujeres de una media de unos 50 años. Y son que pelean y pelean, ¿no? Y aunque no estén luego en las cuotas de organización o en espacios de organización, ¿vale? Y eso, y me callo ya. Hola, ¿se me oye bien? Vale, me he puesto de pie por si no... A ver, he visto que todas coincidís en que la formación es fundamental, ¿vale? Y la pregunta que ha hecho la compañera, ¿por qué se participa las mujeres a nivel de sindicatos? Desde mi punto de vista es que la mujer tiene una doble carga, la carga laboral, la carga familiar, la carga de los hijos, la carga de los mayores o los enfermos de la familia que necesitan cuidados y claro, tenemos una sobrecarga. Entiendo, en la SEDA hicieron muy palpable mi visión del feminismo. Es decir, cuando le preguntaban a las personas, ¿eres feminista?, muchas decían que no. Cuando le decían que el feminismo era la igualdad entre hombres y mujeres, decían, ah, entonces yo soy feminista. Eso mismo he comprobado con muchos compañeros y compañeras, eso mismo me pasa a mí. Entonces, entiendo que la formación tiene que ir encaminada a aceptar el feminismo por toda la sociedad, a incluir a toda la mitad de la sociedad. No es un quítate tú para ponerme yo. Muchos decían, es que yo entiendo el feminismo como un machismo, pero desde el punto de vista de la mujer. Eso, la formación tiene que ir encaminada a quitar esa visión. Tiene que ir encaminada a valorar los roles femeninos y masculinos y que son igualdad de todos. Es decir, hoy día los hombres no pueden disfrutar, como hablaba la compañera, de una baja por paternidad, de disfrutar de los hijos, que son de todos. Los hombres, con esta crisis, se avergüenzan si están en su casa en paro. Tenemos que valorar a esos hombres, tenemos que hacer que esos hombres formen parte de esa defensa de la igualdad de todas las personas. Y es lógico que si las mujeres no somos la mitad de la sociedad, somos más de la mitad de la sociedad, las mujeres participamos más y estudiamos más, las universidades hay más mujeres que hombres. Los puestos, tenían que haber más puestos de mujeres en altos cargos que de hombres. Y pienso que la formación y la educación tiene que ir encaminada en eso, a quitar el falso visión del feminismo. Por otro lado, el lenguaje, que también ha hablado de él, me parece absurdo hablar, si estoy hablando en femenino, masculino. Una compañera que las que estáis estaba hablando en masculino. Entonces, propongo, incluso si estamos en Podemos, en este foro, que hagamos un cambio para el lenguaje para que el plural sea neutro, ni hombres ni mujeres, pero que si hablen femenino, que si hablen masculino, si es que nos han enseñado así, si es que la Real Academia dice que el masculino es el plural, vamos a proponer que el plural sea neutro. Y bueno, muchas gracias porque me ha parecido fundamental, bueno, me ha encantado las tres, muy bien. Yo voy a hacer una pregunta, solamente quiero decir, y sobre todo yo creo, porque también, bueno, yo trabajo con Sonia en N Vizcaya y me conozco un poco más parte de la visión que no se ve nunca, eso dentro del propio feminismo, se da por hecho todas somos urbanas, cuando las mujeres estamos en muy diferentes espacios, pero mi pregunta era más para Isabel y para Yone, ¿cómo veis? Porque desde N Vizcaya conozco más el proyecto político de N Vizcaya, la soberanía alimentaria, que intenta y parte del feminismo como ese proyecto político de la agricultura, del derecho a decidir los alimentos que queremos producir y demás. ¿Cómo hacéis, o sea, cómo hace la reflexión que tenéis de una economía feminista
en un modelo económico global que muchas veces va a haber un choque directo entre lo que por sindicalistas tenemos que defender o nos piden que defendamos y lo que desde una economía feminista es defendible. Y me refiero, por ejemplo, yo estoy como harta siempre de que hay un programa, por ejemplo, hay una entrevista a Kichi, el alcalde de Cádiz, en Salvados, se define como anticapitalista, que se define como tal, que se define como que tiene una visión, ¿no? Es un personaje claramente asociado a un determinado ideario político. Podría ser Kichi como podría ser, quiero decir, también desde la economía feminista, pero me refiero que le ponen siempre en el brete de la pregunta de el contrato en Cádiz de Delpi con la empresa que vende barcos a Arabia Saudí, máquinas de guerra, ¿no? Y para mí es la misma pregunta que me hago con la economía feminista. Es que a veces nos vamos a ver abogados por el feminismo a tener que dejar de defender cosas que desde el sindicalismo tradicional hemos defendido porque lo que nos faltaba era la profundidad que el feminismo nos da, que me gusta mucho lo que ha dicho Yone, ¿no? De esa reflexión que va más allá de la defensa del puesto de trabajo, sino del puesto de trabajo, qué tipo de puesto de trabajo, por qué y para qué, y a qué economía está contribuyendo, ¿no? Y para yo creo que es una lucha muy... porque la vivimos en el campo, porque no todo el mundo del campo tiene tampoco la visión de la vía campesina, pero es lo que esa otra visión es la que nos lleva a los agrotóxicos, la que nos lleva al TTIP, la que nos lleva a un montón de tal, la que nos lleva al colapso civilizatorio. Entonces es un poco cómo hacéis, o sea, cómo se hace para que a veces dentro del sindicalismo urbano, economía feminista se defienda, ¿no? No sé qué hora es, pero aquí un compañero... Pregunta breve, sin meeting, como la de Ana. Yo quería hacer una pregunta a mesa, que es más para SECA y comisiones. Dentro de las dos reivindicaciones que considero, o que son claves, yo creo, dentro de la negociación colectiva, como es la jornada laboral y la política salarial, ¿cómo lo miráis desde una perspectiva de igualdad, de igualdad de género y de perspectiva feminista, ¿no? Me explico. Por ejemplo, en política salarial, la pelea por introducir en la negociación colectiva salarios mínimos suficientemente altos para digamos, reducir el abanico salarial, ¿no? Es una vía, evidentemente, de reducir la brecha salarial, y la reducción de jornada laboral, sobre todo diaria y semanal, como vía para poder disponer de mayor tiempo para tiempo pues, de cuidados o de militancia, ¿no? ¿Cómo miráis estas dos reivindicaciones, no en perspectiva macro, sino aplicadas en la pelea de negociación colectiva desde esa perspectiva, ¿no? Gracias, Luis. Venga, última pregunta. Bueno, buenos días. Que era simplemente que discrepo un poco con la opinión que ha dicho la compañera anteriormente, en el sentido de siempre se ha generalizado, siempre se ha dicho nosotros y solamente se visibilizaba al hombre. Yo creo que otra vez volver a caer en no visibilizar a la mujer cuando estamos hablando, me parece que sí, es cierto que igual no la ha incluido y pues muchas veces estamos tan acostumbradas a incluir solamente a los hombres, que al final te sale porque tienes esa educación, y creo que al final la clave está en la educación, en que pues nos hemos criado así y cuesta mucho que cuando llevas tantos años con algo tan normalizado cambiar, decir no, os cambio, y ahora en vez de decir nosotros digo nosotras. Entonces creo que volver a decir, por ejemplo, se decía no hay que decir ni nosotros ni nosotras, hay que decir nosotres para incluir a todos. Sí, pero es otra vez volver a caer en lo mismo, es otra vez no visibilizar a la mujer. Me parece, sin más, que hay que intentar poner de nuestra parte, que aunque sea difícil, el otro día soy un poco de facultad, y el otro día decir pues que cuesta mucho, es que hay que intentarlo, y aunque te equivoques, pues oye, intentarlo. Y sí que antes ha dicho, no me acuerdo de tu nombre, vale, Isabel, que como que no era una lucha, que no era en contra del hombre, no, para nada, pero sí que creo que es una lucha de el empoderamiento de la mujer y luchar por nuestros derechos, porque estamos ahí. Entonces, simplemente nada, pero que agradezco que vengas y que, pues eso, que mováis un poco esta sociedad. Muchas gracias. No sé si queréis cerrar con
para tanto la compañera como para el compañero que han hablado. De la SK, con el tema de la economía feminista y de cómo plantear y esas contradicciones, no sé si lo conocéis, un poco resumido, ¿no? Nosotros somos defensoras de la renta básica incondicional y entendemos que esta es la herramienta para ir ligada a que hay que desmitificar el tema del empleo asalariado. Desmitifiquémoslo ya, no hemos nacido para trabajar, nos han engañado y entonces cuando hablemos de trabajo tenemos que hablar de dos trabajos, los del sostenimiento de la vida y los productivos, y entonces empezar por ahí puede haber coincidencia y luego una coincidencia porque tiene que ser economía feminista y ecologista, porque nos estamos cargando el planeta y si no, eso breve por lo de la renta básica incondicional, que podríamos hablar mucho, pero ya tenemos mucho debatido. Y luego el compañero que ha dicho lo de la negociación colectiva y es un conflicto en las empresas, va ligado a esto que digo. Efectivamente, primero el tema del salario tiene mucho que ver, para nuestra manera de ver, pues no tenemos una renta básica incondicional que nos dé una base que podamos tener todos y todas unas condiciones decentes mínimas y de ahí estamos vendidas y vendidos, ¿no? Pero hay empresas donde tienen muy buenas condiciones y siguen peleando por mejorar sus condiciones. Nuestra propuesta es mejoremos en cuanto a horario, reparto de trabajo remunerado, trabajemos menos para que trabajemos más, con el mismo salario, por supuesto, o con unas condiciones salariales dignas. Entendemos que va por ahí, que es ese camino, pero por extenderme. Gracias a los dos. Bueno, yo, sobre lo que comentaba Ana, nosotras tenemos la suerte de tener a las compañeras de Paz y Solidaridad que siempre nos ponen ese foco en todas las estrategias sindicales. Es decir, si no fuera con, que aquí está presente uno de los compañeros de Paz y Solidaridad, que son quienes nos ponen el foco en esa perspectiva tan necesaria de cómo al final estamos reproduciendo y apoyando el capitalismo sangrante en defensa de los derechos. Horrela, hobeto, barkatu. Mira, está ahí, nos lo puedo decir. Es que yo tengo la suerte de que tengo aquí a un montón de compañeras y compañeros que representan al sindicato de distintas esferas y que os pueden dar gran parte de las respuestas que yo no puedo. Sobre lo que me comentaba el compañero de la CNT, yo creo que el tema de la brecha salarial es uno de los espacios más fundamentales que tenemos que trabajar desde la organización sindical. No tengo planteado, yo no me he planteado lo que tú cuestionabas, entonces bueno, me lo apunto, lo tomo nota, pero creo que es fundamental seguir trabajando con el tema de la brecha salarial y esto lo uno con lo que decía el compañero relacionado con los modelos. Yo creo, y es mi gran apuesta, que el fundamento es que los hombres, tanto los sindicalistas como los no sindicalistas en general, todos os deis cuenta de cuál es la responsabilidad que tenéis, los privilegios que tenéis y cómo nos afecta a nosotras eso en las brechas. Es decir, el trabajo, claro que es un trabajo político, claro que la ley de igualdad no es suficiente, porque no es suficiente cuando no se hace un trabajo en el interno, cuando no nos cuestionamos cosas. Y es el momento, sigue siendo el momento de la lucha feminista, pero también es el momento en el que los hombres se planteen esos privilegios y que se obtienen esos modelos, decía también la compañera, ¿no? de CNT. O sea, al final nos pasa lo que nos pasa, tenemos las dobles jornadas las mujeres y las triples jornadas las mujeres que además son sindicalistas, que además no encuentran un modelo, que además es que ese modelo tiene que ser transformador para que tengamos ahí nuestro espacio, ¿no? Y bueno, sobre el tema del lenguaje, bueno, pues estoy de acuerdo con lo que comentaba la compañera de aquí. Pues nada, de nuevo muchísimas gracias, estoy encantada de cómo ha salido.